eliminar colorante residual, pero esa eliminación ocurre porque hay un rompimiento de la molécula de color. Entonces, cuando uno desea eliminar color, se hace a través de un baño reductivo. El hidrosulfito rompe la estructura del color y ese rompimiento provoca que ya no se pueda observar color. Entonces, imagínense, si ustedes lo utilizan en un proceso de tintura y lo ponen al final, ¿qué va a ocurrir? Pues van a destruir el color de la misma tintura. Y hace el rompimiento de colorantes reactivos, dispersos, ácidos, básicos. Entonces, en general, hace un rompimiento del color. Entonces, no es aconsejable utilizar hidrosulfito para un proceso de lavado. ¿Por qué? Porque va a romper todo el color. Y más si no tienen un control de proceso. Entonces, si es en mezcla, también va a dañar al otro colorante, ¿no? Exactamente. Va a dañar Porque a yo, ambos colorantes. oh, sí, sí, porque yo también estaba haciendo uno que era poliéster con algodón y también tenía duda en eso en la curva bueno, sí, en la curva del teñido, porque sí, en poliéster 100% me marcaba que era un lavado reductivo. Un lavado reductivo. Pero en este caso, ¿por qué sí se puede aplicar sobre poliéster? En el caso del poliéster, el colorante se difunde dentro de la fibra y queda atrapado dentro de la fibra. Así que todo el colorante que quede fuera de la fibra sí se puede destruir porque está expuesto al hidrosulfito. Pero el colorante que quedó dentro de la fibra quedó encapsulado y no lo puede afectar el hidrosulfito. Por eso solamente en el caso de poliéster 100% sí se puede aplicar un reductivo, porque solamente estamos eliminando el colorante superficial. Y por ejemplo, profe, en el caso del álcali, también vi que, ay, creo que en el otro, bueno, con el algodón se agrega, creo que al final, ¿no? Ay, no me acuerdo. O creo que se agrega al principio y ahí ya no supe si el álcali le hace daño al poliéster o no sé, si se agrega en medio. Ok, la fibra de poliéster es sensible a los álcalis, no a los ácidos. Los ácidos los resiste muy bien, pero en el caso de los álcalis sí tiene sensibilidad. Hay algunas prendas que son imitación a la seda y esto se logra sometiendo a la fibra de poliéster a un baño de álcali. Y eso provoca que se adelgace y se destruya parte de la fibra. Pero con ese rompimiento se hace más suave y más flexible. Entonces lo que va a ocurrir con la presencia de un álcali es esa pérdida de resistencia. Y eso se le conoce como seda artificial. Todas las prendas que parecen ser seda pero no lo son, son realmente prendas de poliéster que recibieron un tratamiento alcalino. Profe, entonces ese poliéster que recibe el tratamiento alcalino, digamos que de cierta manera se debilita y por eso da como que la apariencia de seda, como más delgadito, más fino. Así es. Ah, ok.
Sí, al perder resistencia, gana flexibilidad, ya no es tan cristalina la fibra y por eso tiene ese tacto diferente. ¿Y nos los va a enseñar a hacer en práctica? Uy, hay tantas cosas que se les puede enseñar todavía, pero hay tiempo, hay tiempo. Bueno, para que lo considere. Ok, lo sigo anotando. Profesor, una pregunta. Dígame. El baño aclarado, ¿cómo se hace? Pues propiamente es un proceso de lavado. Lo que se refiere a aclarado, si se fijaron durante la práctica que hicimos, empezábamos con un residual que tenía una cierta concentración. Y conforme ustedes van haciendo los enjuagues, esa concentración va bajando. Y se le llama aclarado porque va haciéndose más clara la solución. Pero realmente lo que es un proceso de lavado. Ok, profesor, gracias. Nada más ahí cambia la forma en cómo lo nombran. Pero al final es un enjuague igual. Bien, entonces vamos a ver lo de la práctica. El día de hoy les modifiqué la entrega. La van a entregar el próximo lunes, no hoy. Y nadie se emocionó. Híjole. Gracias, profe. Ya lo había subido, profe. ¿Pero por qué, profe? Porque yo lo quiero entregar hoy. No. O sea, nos va a poner un grado más alto de complejidad. No, obviamente, pues no habíamos hablado de las condiciones. Las condiciones, pues van a entregar su reporte de práctica. Igual, carátula, introducción, desarrollo. Todo lo que debe de llevar un reporte y al final, pues unas conclusiones. Van a hacer una descripción en la parte de desarrollo de cuál fue la actividad que se realizó con respecto a la forma de medir las muestras. Número de capas, superficie, etc. Una breve descripción de lo que hace el colorímetro para poder medir la superficie de color. ¿Ok? ¿De eso tienen alguna pregunta? No, Yo no estuve en esa práctica. Ok. Luego, En la parte de evidencia van a subir o van a pegar una imagen del espacio de color con las medidas que se tomaron del colorímetro de cada uno de los tonos. Magenta, rojo, amarillo, limón, bandera, turquesa, rey y morado. Esa va a ser la parte de evidencia. Para los compañeros que no pudieron asistir y para los compañeros que ya habían anticipado que no podían asistir a presencial, les voy a pedir de favor que compartan esa evidencia. Es decir, su espacio de color con las lecturas que realizaron. Si gustan apoyarlos explicándoles qué fue lo que se hizo, adelante. Lo pueden hacer. ¿Para qué? Para que con ello todos presenten su reporte de esa práctica. Y yo posteriormente a las personas que no pudieron asistir
o que habían avisado previamente que no iban a asistir, les dejaré una actividad más para poder complementar esa calificación. Esa sería la forma en que estaríamos evaluando esta parte presencial. Los que sí asistieron, pues tienen que entregar su reporte normal y de acuerdo a la asistencia, pues ya tomaré el valor de esa práctica. Y para los que no pudieron, lo estaríamos haciendo de esa forma. Ok, profe, sí está bien. Profesor, ya por último, no sé si grabaron algo o no. No sé si alguien haya grabado algo que pueda pasarlo. Yo grabé una parte en donde explica lo de la máquina y donde mete los cilindros. Si quieren, te lo puedo mandar al grupo ya para que lo veas. Igual yo Tan grabé siquiera una unas partecita. partes de la primera práctica. Ay, sí. Muy bien. Por favor. Eso me gusta, que sean compartidos. Ok, entonces de esa forma estarían cubriendo esa primera práctica con ese reporte y las personas que no asistieron con ese trabajito extra. No será muy largo, es sencillo. El chiste es de que todos puedan tener la misma información y les pueda ayudar para obtener un mayor conocimiento. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes prácticas, con la que estamos haciendo ahorita, que es la de carta de color, y la que vamos a hacer la siguiente semana, que sería el triángulo cromático. Igualmente les pido por favor a los que asistan, les compartan la evidencia de lo que vamos a construir en el espacio de color, para que también sus compañeros puedan tener esa información. Obviamente siempre y cuando ya nos indiquen que seguimos de forma híbrida o que seguimos ya de forma presencial. Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, lo que estaríamos haciendo el próximo jueves sería el tomar las lecturas de las muestras que tiñeron para construir ese espacio de color. Estaríamos dividiendo las muestras para que todos y cada uno de ustedes tenga una muestra de tejido y pueda hacer su carta de color, ya con las lecturas de todos los tonos. También tuve una plática con la directora y acordamos que los días jueves asista todo el grupo desde la 1 de la tarde para no hacer la división de dos grupos. Estaríamos trabajando los días jueves con el grupo completo. Ahí estaremos, profe. ¿Y trabajaremos las 2 horas, profe? Y trabajaremos las 2 horas todo el grupo. Genial. Causaron buena impresión, todos trabajaron de forma correcta y yo creo que eso ayudó. Pues, ¿quién sabe, profe? Porque los de la tarde ya también van a ir. Ajá. ¿Qué tal si ellos no causan buena impresión? Pues pobre de ellos. No los podemos ayudar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí tengo, pero era si me apoyaba con otra cosa de la exposición. A ver, Por dígame. ahí.
Ay, es que me hice bolas con todo y con la curva de agotamiento. ¿Le puedo compartir mi gráfica que hice? A ver, Bueno, que hicimos. Se le trabó su computadora a mi compañera, profesor. creo que sí. Bien en lo que se destraba. Por lo que estuvieron comentando, obviamente, pues hay temas que no manejan y no porque no lo sepan, sino porque falta esa parte de información. En el caso de su plan de estudios, la parte de acabado como tal se dejó para la parte final, porque es la que le corresponde después de todos los procesos. En el caso del plan anterior, que era 2009, esta asignatura se daba casi al principio, pero entonces generaba muchas dudas en cuanto a qué iba primero, qué iba después. Era un relajo en cuestión de manejar la información. Entonces, en el rediseño que se hizo para su plan 2018, se acordó que lo ideal era que se manejara hasta el final. Por eso mucha de la información que ustedes estaban solicitando, pues no la tenían, o no la conocían, o no la habían escuchado antes. ¿Por qué? Porque no habían tomado ninguna asignatura, ningún tema al respecto. Fue algo muy ligero que se llevó en métodos de acabados, pero que realmente no era representativo en cuanto a la información que tenían. Entonces les preparé esta presentación para que se den un bosquejo. Al final, esta asignatura la van a tener el próximo semestre, para que tengan una idea más general de lo que ocurre después del proceso de tintura. Una vez que el tejido sale de tintorería, nosotros tenemos tres formas en que puede salir del proceso, ya sea en forma de tejido plano, en forma de tejido de punto o en prenda. Estos tres artículos nosotros los podemos procesar a través de la tintorería. Y cada uno de ellos va a tener una forma de tratarse posteriormente que sale del proceso húmedo. En el caso del tejido plano, este se enrolla en un caballete y posteriormente pasa a una rama. En el caso del tejido de punto, puede ocurrir de dos formas: que se acabe de forma tubular, es decir, que se mantenga la forma de tubo del tejido de punto, o que se proceda a abrir el tejido y se acabe de forma abierta. Si se trata de tejido tubular cerrado, pasa a una centrífuga, pasa a una secadora y después pasa a un acabado tubular.
En el caso de que sea tejido de punto abierto, pasa a una centrífuga, pasa a una abridora y finalmente pasa a una rama. En el caso de las prendas, estas pasan a una centrífuga y posteriormente a un horno de secado. Aunque aparentemente todos los procesos son similares, en la aplicación cambia muchísimo cada uno de los procedimientos. Profe, Mande. yo tengo una duda. Es que la profesora justo hoy nos dijo que en tejido de punto para el tejido abierto, no utilizaba la centrifugadora, solo se iba a la abridora y pues ahí tiene los rodillos donde exprime y empieza a abrir el tejido. Y ya después la rama. Changos. ¿Qué les digo? La profesora Mónica, de nuevo. Digo, ¿qué les digo? Ah. Pero sí se utiliza entonces, ¿no? Sí, porque generalmente cuando ustedes descargan una máquina, precisamente por eso les preparé aquí unas imágenes. Esta imagen de esta es conforme se descarga una máquina en tejido tubular. Las jets trabajan en tejido tubular y trabajan en tejido abierto. Pero generalmente el tejido de punto lo trabajan en forma tubular. Y cuando sale de la máquina de teñido, arrastra una gran cantidad de agua. Estamos hablando que generalmente arrastra entre 150 a 200% su peso en seco. Entonces es una gran cantidad de agua. Eso pasarlo en unos rodillos, difícilmente les va a exprimir todo. Por eso se utiliza una centrífuga. Entonces el paso intermedio es sí o sí la centrífuga. ¿Para qué? Para que pueda eliminar la mayor cantidad de agua y en el proceso ya sea de plegado o de abridora sea más rápido. Si no, su tela va a estar escurriendo agua y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces rápidamente, tejido plano. El tejido plano se tiñe normalmente en jigger, autoclave o continuas. Y cuando se descarga de la máquina, se enrolla en un caballete, que es no es una máquina como tal, simplemente es donde se va a enrollar y se va a transportar. Conforme se va enrollando, por la misma presión de una capa tras otra, se empieza a exprimir. Esa es la primera parte en donde empieza a perder humedad, como muestra esta figura. Ahí vemos que está escurriendo agua debido a la presión que ejerce cada capa de tela. Posteriormente, se deja reposando un periodo de tiempo y ahí empieza a escurrir por gravedad el agua. Migra de la parte central hacia la parte externa y sigue perdiendo humedad. Después de un periodo de entre 6 a 8 horas, pasa ya directamente a la rama. En el mismo caballete. Ahí no hay centrifugación, ahí no hay otra cosa. Simplemente es por presión de exprimido y por el tiempo que está antes de entrar a la rama. De esa forma, el tejido plano es como pierde la humedad de la tintorería. ¿Tienen alguna pregunta con ello? Profe, con las bobinas, ¿cómo se le hace? Ahorita vemos esa parte. Con esta parte de tejido plano. No. Muy bien. El siguiente sería el
tejido de punto tubular. Este se descarga de máquinas JET en forma de tubo. Sale con un porcentaje de humedad alto, como les decía, entre 150 y 200%. Y para poder trabajar ese tejido es necesario retirar esa humedad. Si yo quisiera plegar esta tela, pues me va a costar mucho trabajo porque tiene mucha cantidad de agua. El tejido se pega, el tejido está muy pesado y por lo tanto es muy difícil poderlo maniobrar. Por eso pasa a una centrífuga. La centrífuga es igual que la de una lavadora. Dentro colocamos nuestro tejido. Esta gira y por gravedad extrae el agua del tejido. Aquí, posteriormente al centrifugado, sale con un porcentaje de humedad de entre el 40 y el 50%. Esa es la cantidad de humedad que queda en el tejido después del centrifugado. Como la tela sigue enredada, pasa a un plegado. Este plegado lo que hace es desenredar el tejido y plegarlo en capas. Eso le da una dirección al tejido y le da una forma. ¿Para qué? Para que cuando pase a la zona de secado, este no se deforme y el secado sea uniforme en ambas caras. Dentro de esta secadora están circulando bandas sin fin, y el tejido pasa de recibir calor de una cara hacia la otra. De esa forma se pueden secar ambas caras del tejido. Y cuando sale del secador, sale nuevamente plegado, pero ya seco. En el caso del tejido tubular abierto es exactamente lo mismo. Sale de máquinas JET, pasa a una centrífuga y de la centrífuga pasa a una abridora. Esa abridora lo que hace es destorcer la tela y la corta con una cuchilla. Las máquinas de tejido de punto circular, cuando están tejiendo el tejido de punto, le dejan una abertura de entre 1 a 3 columnas y eso provoca que se genere un espacio. Esa es la guía del tejido y eso es lo que detecta la cuchilla. La cuchilla tiene un sensor que se va alineando a la guía del tejido y va cortando por esa guía. Entonces, una vez que lo abre, pasa a una zona de plegado y está lista para la rama. Entonces, aquí es la pregunta que les quería hacer. Imagínense que nuestro tejido húmedo tenga la misma humedad de cuando sale del jet, es decir, 150 a 200 veces su peso en agua. Y sube y baja en esta abridora. ¿Qué creen que pasaría con esa cantidad de agua? Se va a chorrear por toda la máquina, ¿no? Va a ser un regadero de agua. ¿Y qué pasaría con el sensor? Se va a echar a perder. Estaría en contacto completo con el agua. Y entonces deja de funcionar. Es por eso que tiene que ser forzosamente un paso de centrífuga. Porque si no,
su proceso de abridora no funciona. Una vez que se abre el tejido de punto, pasa a una rama donde se va a aplicar el secado o el acabado. Y después tenemos el acabado de prenda. Este se hace en una máquina de lavado, igual que las que ustedes tienen en casa, nada más que aquí es más grande. Bueno, un buen de grande. Estas máquinas igualmente giran y dentro de el tambor es donde se colocan las prendas. Y las prendas están girando con una relación de baño dentro de ella. Entonces, una vez que se realiza el proceso de tintura, ahí mismo se hace el proceso de centrifugado. Igualmente se gira sin agua y por gravedad se retira el exceso de humedad. Y para hacer el proceso de secado se puede hacer de dos formas. En hornos con bandas o en hornos con la prenda colgada. Los dos son aplicables, dependiendo de lo que tengan en cada empresa, pero los dos hacen la misma función, que es secar la prenda. Y en algunos casos, pues, curar un secado o polimerizar un secado. ¿Qué es eso de curar el secado, profe? Curar se le llama a polimerizar. Ojalá y les pueda yo dar clase el siguiente, que es acabados, y les explicaré más a detalle. Pero es básicamente polimerizar. Y ya más a detalle viene la parte de la rama. Esa ahorita se las explico. Que es donde se tratan tejido plano y tejido de punto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, en el tejido de punto es el tubular y el abierto. Sí, se puede acabar la tela de las dos formas, ya sea en forma Entonces, tubular o en forma abierta. Entonces, en ambos tejidos va en el jet, después se va a la centrífuga, después en el abierto se va a la abridora, ¿no? Y después a la rama. Ajá. Y si Y en es el caso del tubular, tubular, se se va a una pasa de la... plegadora y después a un secador. Que en este caso es un secador de bandas. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Cuánto en peso carga la centrifugadora? ¿El tiempo de centrifugado? No, en peso de material. Ah, ya entendí. Hay centrífugas desde un rollo, que son aproximadamente 30 kilos, hasta centrífugas de 1,5 toneladas. Ah, muy bien. Profe, ¿este secador es como si fuera una rama? El principio de funcionamiento es el mismo, pero no la forma en cómo transporta el tejido. En este caso, son bandas que están circulando dentro de la máquina.
y el tejido está sobre la banda. En este caso, la tensión que se genera es mínima, ya que el tejido se mueve con libertad. En el caso de la rama no, en el caso de la rama va sujeta por cadenas y ahorita vamos a ver el ejemplo. Lo que tienen en común ambas es que hay una circulación de aire caliente dentro de la máquina. Ese es el único principio que comparten. Pero ya la parte del transporte del tejido es diferente entre una máquina y otra. Ah, ok, muy bien, gracias, profe. Además que en la rama es donde se le otorga la estabilidad dimensional, ¿no, profe? Sí, cuando nosotros hablamos de acabado en rama, es parte de que el acabado químico que se va a aplicar y parte del acabado físico que se le va a otorgar. En el caso del tejido tubular de punto, primero se seca y ahí en esa parte se puede dar la aplicación del acabado y posteriormente recibe otro proceso que se le llama compactado o termofijado y se le hace en forma tubular y ahí es donde se le da la estabilidad dimensional. Bien, dejamos esta reunión, nos reunimos a la otra para ver la rama y ya concluimos. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe.